tardes a todas. Bueno, me presento muy brevemente. Yo, bueno, soy de formación bióloga, lo que pasa que hace ya como 4 añitos dejé el laboratorio, el mundo de la investigación y soy docente. Y entonces llevo 4 años siendo profesora en ciclos formativos de sanidad. Y cuando pensé en un tema de la tertulia, me apetecía hacer algo como que estuviera un poco relacionado con algunas demandas que me voy encontrando en el día a día con mis alumnas. Y hay algo que me llama mucho la atención, y es que todas mis alumnas, que tienen entre 15 y 17 la mayoría, muchas de ellas ya llevan tomando anticonceptivos hormonales desde hace mucho tiempo además, porque simplemente acuden a la visita ginecóloga y dicen que tienen un poquito de molestias y ya les dan los anticonceptivos, porque dicen que no les gusta usar preservativo y automáticamente toman la receta de los anticonceptivos. Un poco con esta sorpresa me empecé también a interesar más con el tema y decidí hacerlo un poco sobre esto, en un inicio sobre la medicalización. Ahora os explico porque ha cambiado un poco, creo que ha cambiado ligeramente. Comparto la presentación y sigo. Vale, bueno, como os decía, en un inicio esta presentación se llamaba Jugando con hormonas, la medicalización del ciclo menstrual y el sangrado por deprivación, porque quería centrarme un poquito en el tema de la medicalización del ciclo menstrual, pero a medida que he ido buscando información, creo que podría transformar un poquito el título y que fuera algo así, ¿no? Jugando con hormonas, pero quizás más bien el inicio de los anticonceptivos hormonales y del sangrado por deprivación. Porque, bueno, me ha parecido como interesante hacer un breve resumen de cómo se inició los anticonceptivos hormonales. Entonces, bueno, un poquito estos son como los inicios de los anticonceptivos hormonales, que se remontan un poquito, bueno, se remontan un poco antes, pero bueno, podríamos poner el punto inicial en el 1951 con el mexicano Luis Miramontes, que es este señor de aquí arriba, que fabrica por primera vez la progesterona sintética, ¿no? Que se llama noretisterona. Entonces, esto fue como el inicio, se había sintetizado de forma en un laboratorio, digamos, pero aún no habían los recursos económicos o ninguna compañía que hubiera desarrollado la pastilla anticonceptiva. Entonces, fue aproximadamente en el mismo año que se fabricó por primera vez que Margaret Sanger y Catherine McCormick, que son, bueno, dos activistas y sufragistas muy importantes de la época de Estados Unidos. Todo este contexto de los inicios de los anticonceptivos hormonales está muy focalizado en Estados Unidos. Entonces, bueno, Margaret Sanger y Catherine McCormick consiguieron la financiación para las investigaciones. De hecho, fue concretamente la de aquí abajo, que es Catherine McCormick, que se quedó viuda y heredó una super fortuna y la invirtió en el desarrollo de la píldora anticonceptiva. Bueno, estas dos mujeres trabajaban juntas por la liberación de los derechos de la mujer, porque las mujeres pudieran decidir cuándo y cómo tener descendencia. De hecho, Margaret Sanger tenía una oficina, hay un centro de planificación familiar muy revolucionario en ese momento. Juntas contrabandaban, o sea, hacían contrabando de diafragmas desde Europa hasta Nueva York. Entonces, claro, vieron en esta pastilla pues, como algo súper revolucionario para poder ofrecer a las mujeres en esta época. Entonces, con esta fortuna que heredó Catherine McCormick, financiaron a través de una compañía y con estos dos científicos, Gregory Pincus y John Rock, hacia el año 1954 financiaron su proyecto y desarrollan el primer medicamento que evita la ovulación, ¿no? Que en este momento era el noretinedrel, que eran únicamente estrógenos. Aprovecho aquí para hacer una puntuación, que no voy a entrar mucho en detalle en anticonceptivos hormonales combinados o la minipíldora. Simplemente decir que en un inicio eran solo estrógenos, luego muy inmediatamente ya fueron estrógenos con progesterona, porque ya se vio que era más eficaz, y que actualmente tenemos la minipíldora, que es solo progesterona, que tiene menos efectos secundarios. De hecho, la progesterona, la minipíldora, que es de solo progesterona, sí que permiten muchas mujeres que sigan ovulando. Entonces, hago simplemente esta puntuación, pero no voy a entrar en si combinados o no combinados. Ahí me voy a centrar más en el desarrollo de estos anticonceptivos, que en un inicio eran combinados. O sea, sí que muy puntualmente al inicio eran solo estrógenos, pero ya después fueron siempre estrógenos con progesterona.
Entonces, Gregory Pincus y John Rock fueron los dos científicos que iniciaron el desarrollo de la primera píldora anticonceptiva, del primer medicamento que evitaba la ovulación. Y para realizar los primeros ensayos clínicos, se utilizaron, digamos, sus pacientes realmente en un centro asociado a Harvard y probaron esta primera pastilla de estrógenos en 50 mujeres con enfermedades mentales y con una un poco turbia la historia, parece que fue, con poco protocolo científico, bajo la mirada además de Estados Unidos, que en ese momento tenía unas leyes en cuanto a contracepción muy restrictivas. Entonces encontraron como que no podían seguir con los ensayos clínicos, ¿no? Y por eso he puesto aquí un poco, ¿y ahora qué? ¿No? Necesitaban desarrollar ensayos clínicos a gran escala y se encontraron en un contexto en el que en Estados Unidos no podían, porque había una legislación muy restrictiva. Entonces aquí aparece Puerto Rico, que bueno, Puerto Rico, ahora os explico un poquito, se convirtió en un laboratorio norteamericano para experimentar el control de la natalidad. No solo con estas primeras pastillas anticonceptivas, sino que ya venía de atrás. Entonces os pongo un poco en contexto porque me parece muy interesante, me parece que todo este contexto también refleja mucho todo el desarrollo posterior de los métodos anticonceptivos. Se eligió Puerto Rico en un contexto en el que tenía una legislación mucho más permisiva que Estados Unidos, sobre todo porque había un interés en controlar la esterilización en Puerto Rico. Había mucha natalidad, mucha pobreza también, y eso hacía que, como estaba en ese momento anexado a Estados Unidos, hubieran muchas migraciones a Estados Unidos. A Estados Unidos no interesaba estas migraciones masivas, entonces empezó una campaña también muy turbia, muy en secreto en muchas ocasiones, que implementó esterilizaciones masivas en Puerto Rico. Estas esterilizaciones fueron un poco engañosas, no se explicaba del todo a las mujeres en qué consistía la intervención. De hecho, le llamaban la operación porque ni siquiera sabían qué les hacían estas mujeres, no sabían si luego era reversible, si iban a poder tener en un futuro hijos o hijas. Entonces, esto se desarrolló en un momento en el que había una migración brutal de Puerto Rico a Estados Unidos. De hecho, en el 1953 ya se había esterilizado al 17% de las mujeres en edad fértil. Y si nos remontamos ya un poco más adelante, al 1974, se había esterilizado el 35%. Obviamente, Estados Unidos recibió muchas acusaciones. Se etiquetó este plan de esterilización como un plan genocida. Y bueno, si queréis saber un poquito más sobre todo este laboratorio que crearon en Puerto Rico, hay un documental que se llama La Operación, porque era como conocía a las mujeres a esta intervención, no tenían ni idea de lo que les estaban haciendo. Bueno, es de los años 80, la grabación no es muy buena, pero me parece interesante porque están en las propias mujeres que fueron esterilizadas explicando su experiencia. Entonces, en este contexto en que Puerto Rico estaba sometido a este programa de esterilizaciones masivas, aparece otra figura, que es Edith Rice Gray, que era directora médica de la Asociación para la Planificación Familiar de Puerto Rico, que vio una oportunidad en esta financiación de la píldora de Pincus y Rock y propuso Puerto Rico para realizar estos ensayos a gran escala. Esta mujer, vio como una oportunidad, ¿no? Como una forma de seguir, digamos, actuando a nivel de planificación familiar o de control de la natalidad sin tener que aplicar una técnica tan invasiva como estaban siendo las esterilizaciones. Entonces, Edith Rice Gray propone Puerto Rico como laboratorio de esta píldora anticonceptiva de Pincus y Rock. Y en el año 1956 se inician los ensayos clínicos en Puerto Rico. También unos estudios, digo ensayos clínicos y esto tenía que ser entre comillas porque realmente no eran unos ensayos clínicos rigurosos, obviamente, eran, un poco laboratorio de pruebas. Entonces se inició en realidad se inició un previo estudio, pero no he encontrado muchos datos, como un preensayo en estudiantes de medicina en las que se les extraía cada mes tejido ovárico para analizar cómo estaba afectando los anticonceptivos.
pero esto no he encontrado mucha información y sí que hay más información en cuanto al primer ensayo, que fue en 221 mujeres aproximadamente, obviamente de barrios de bajos recursos. Y en estas 221 mujeres, un 17% presentaron ya efectos adversos, vértigos, náuseas, dolor de cabeza, hemorragias, y más de la mitad de las mujeres abandonaron el estudio muy pronto. En el documental este que os comentaba de la operación salen mujeres explicando todos estos efectos y realmente como cuando se iniciaron estos estudios la dosis era muy alta, realmente las mujeres explican que, bueno, que fueron efectos muy dolorosos y muy molestos. Más adelante, o sea, esto fue el primer año, en 1956, cuando se inician los estudios. Desde ese año hasta 1960 sí que consiguen realizar los ensayos en hasta 1.500 mujeres y un poco lo mismo, ¿no? De estas 1.500, solo 123 acaban tomando la píldora durante un año o más y de estas 123 un 65% manifiestan náuseas, hemorragias, dolores de cabeza, vértigos, depresión, incluso más del 20% abandonan el estudio. Se observaron cambios en el cuello uterino y estas fotografías, bueno, las intentó esta mujer, Edith Rice-Gray, que os decía, intentó recopilar estas fotos y no las encontró, o sea, no se las permitieron ver, obviamente. Murieron 3 mujeres y los fallecimientos se atribuyeron a accidentes cardiovasculares, pero no se les hizo la autopsia. Entonces, bueno, aparte de que las mujeres no eran informadas, igual que con las esterilizaciones, con este estudio tampoco eran informadas completamente de qué implicaba esta píldora. Con todo este panorama, aún así, Pincus y Rock, bueno, dicen que todos estos efectos son por causas psicosomáticas, que ellos no ven estos efectos en las pacientes de Massachusetts y siguen con la distribución de la pastilla anticonceptiva y con su comercialización. Entonces, en 1957 sale esta píldora al mercado en Chicago, bajo el nombre de Enovit. Enovit fue el primer anticonceptivo oral, el primer medicamento que inhibía la ovulación. Pero en este año, en 1957, aún estaba solo permitido para alteraciones de la menstruación. No se comercializa todavía como un medicamento anticonceptivo. Fue en 1960 cuando ya sí la FDA aprueba su uso como pastilla anticonceptiva. Estas primeras pastillas conceptivas, como os decía, tienen una dosis muy alta, como 10 miligramos de noretinodrel, que es progesterona, con 0,15 de mestranol, que es estrógeno, y más tarde sí que ya empiezan a rebajarse. En 1961 se aprueba también en Europa, en Alemania, fue el primer lugar en aprobarse. Y sí que es cierto que fue un poco lento, no fue hasta mediados de los años 70 que se hizo como muy extensivo a toda Europa y obviamente en España con el panorama político que había en ese momento aún tardó más en llegar. Vale, bueno, aquí os he dejado simplemente algunos titulares de artículos científicos de esta época, 1962, 1963, de estos inicios del anticonceptivo hormonal y de los ensayos en Puerto Rico. Otra curiosidad fue que en estos años en los que se empieza a comercializar los primeros anticonceptivos hormonales, al inicio, como habéis visto en la anterior diapositiva, bueno, era un blister un poco más... bueno, de hecho, al inicio era en este potecito de vidrio que veis aquí estaban todos los comprimidos. Una curiosidad fue que en 1961 un señor, padre de familia de 4 hijos, decidió que, bueno, él decía que, bueno, como que su mujer podía olvidarse de tomarse las pastillas y engañarlo, y entonces se diseñó el envase que conocemos actualmente, donde salen todos los días de la semana, para que el marido pudiera comprobar que su mujer realmente tomaba la píldora, ¿no? O sea, esto lo podéis ver aquí, este cartel es una publicidad real de la época, ¿no? Que como veis aquí, ¿no? For you to explain, for her to use, ¿no? Era como fácil para ti de explicárselo a su mujer y fácil para tu mujer de usarlo, ¿no? O sea, para que veáis un poco el contexto, ¿no? de la época y el tipo de publicidad que había. Vale, esto, bueno, voy a intentar ir muy breve porque en un inicio quería centrarme más en esta parte más fisiológica, pero creo que ya como me he ido con el tema de un poquito de la historia y los inicios.
Simplemente, porque ahora me gustaría hablar un poquitín del sangrado por deprivación, simplemente recordar un poquito el ciclo menstrual, ¿no? Que es muy complejo, obviamente. No es solo una producción de hormonas a nivel de ovario o una menstruación a nivel de útero, viene regulado desde la hipófisis, ¿no? con la síntesis de las hormonas luteinizante y folículo estimulante, que estas van a actuar sobre el ovario para que produzca los estrógenos y la progesterona. Hay muchas más hormonas implicadas, no voy a entrar, simplemente recordaros que, bueno, que hay un ciclo ovárico, dentro del ciclo menstrual hay un ciclo ovárico y un ciclo menstrual, que está pasando obviamente todo en paralelo, ¿no? Mientras los folículos van madurando, también van habiendo cambios en el endometrio, ¿no? En esta primera fase folicular del ovario, va madurando los ovocitos, los folículos, se va produciendo, o sea, alrededor del óvulo están los folículos y que van produciendo los estrógenos y más tarde la progesterona. Y de forma paralela, pues el endometrio en su fase proliferativa y secretora se va engrosando, va aumentando de grosor, van aumentando los vasos sanguíneos para que lleguen más nutrientes para una posible implantación si se fecunda ese óvulo. Obviamente en todo el ciclo hay cambios de temperatura corporal, de picos de hormonas desde la hipófisis que van a marcar estos picos de hormonas de los ovarios, ¿no? Primero de los estrógenos justo antes de la ovulación y más tarde la progesterona para que pueda preparar el endometrio para un posible embarazo. Entonces esto simplemente lo quería, bueno, aquí os he puesto la foto de una ovulación real que me parece una maravilla, que se ve el ovario, el folículo, que es, digamos esta parte que se ve más marroncita del folículo sería la parte, las células que están produciendo los estrógenos y más tarde la progesterona y aquí el óvulo que se libera a la trompa. Esta imagen la he querido poner también porque como ahora quería hacer un poquito una pincelada del sangrado por deprivación, para que darle un poco de importancia al proceso de la ovulación, ¿no? Que al final la ovulación es la que va a marcar el resto del ciclo, va a marcar la caída o no caída de la producción de hormonas, va a marcar la menstruación, va a marcar el que se engrose o no se engrose el endometrio y un poquito darle este protagonismo porque los anticonceptivos hormonales de los que os he empezado a hablar están inhibiendo esta ovulación. Entonces, bueno, un poquito cómo actúan, ¿no? Los anticonceptivos hormonales en el ciclo menstrual. Básicamente son hormonas sintéticas que estamos aportando desde el exterior a nuestro cuerpo, nuestros ovarios ya fabrican estrógenos, ya fabrican progesterona. Lo que hacen estas píldoras es introducirlas desde el exterior. Me centro en los anticonceptivos hormonales orales porque es con lo que he empezado a hablar en el inicio. Obviamente podríamos hablar también de inyecciones, de parches, etcétera. También es un aporte externo de hormonas. Entonces, estas hormonas sintéticas que entran desde el exterior lo que van a hacer es mantener unos niveles estables de estrógenos y progesterona en nuestro cuerpo, que eso va a hacer que nuestros ovarios dejen de producir las hormonas de forma endógena, ¿no? Es como que nuestro cuerpo es muy sabio y piensa, bueno, pues si es que ya me están llegando de fuera, ¿para qué las voy a producir? Entonces, lo que se está produciendo es un ambiente hormonal en el cuerpo de la mujer que es percibido por la hipófisis, por nuestro cerebro, como un embarazo, ¿no? Es como si detectara que hay un embarazo porque los ovarios han dejado de ovular y han dejado de producir estrógenos. Entonces, lo que me gustaría que quedara muy claro es que si no ovulamos, que es lo que está provocando la toma de anticonceptivos hormonales, que no ovulemos, no se produce el cuerpo lúteo. Bueno, el cuerpo lúteo es como la fase final de los folículos que veíamos aquí, ¿no? Aquí lo tenéis. Que en caso de no ser fecundado, va a haber una caída, como veis aquí, una caída de hormonas, de progesterona y de estrógenos, y es cuando va a llegar la menstruación. Entonces, si no ovulamos, no se produce este cuerpo lúteo. Entonces, no se va a producir progesterona y no podemos hablar de menstruación, ¿no? Es decir, si no ovulamos, no menstruamos. Y este sangrado que tienen las mujeres que toman anticonceptivos hormonales no es menstruación, sino que es la llamada sangrado por deprivación, ¿no? No se puede llamar menstruar cuando la menstruación es una consecuencia de la ovulación y no hay ovulación. Bueno, un poco, os he puesto aquí esta viñeta que un poco sería esto, ¿no? Lo que hacen los anticonceptivos hormonales es adormecer a los ovarios, es como si estuvieran hibernando durante el tiempo que se están introduciendo de forma externa estas hormonas, ellos dejan de trabajar, dejan de producir óvulos, o sea, de ovular y de producir hormonas.
Otra frase que me gusta mucho es que tendemos a decir que mis alumnas, por ejemplo, cuando me dicen que toman anticonceptivos hormonales, les pregunto ¿por qué? Me dicen para regular la regla, para que me venga de forma regular, ¿no? Entonces, creo que es necesario que quede muy claro que los anticonceptivos hormonales no regulan el ciclo menstrual. Lo que hacen es modificar nuestros niveles de hormonas endógenos, pero no lo regulan. Como os decía, lo que hacen es mantener estables los niveles de estrógenos y progesterona porque los estamos añadiendo a diario desde el exterior, ¿no? Con las pastillas o con el método que sea. Entonces, esto es como un clásico, ¿no? Que decimos para regular el ciclo menstrual. No es cierto, no lo regulan, lo modifican. Modifican porque estamos tomando de forma exógena estas hormonas y estamos haciendo que entonces nuestro ovario deje de producirlas de forma endógena. Entonces, los anticonceptivos obviamente están actuando sobre los ovarios y el útero con este aporte de progesterona y de estrógenos que se producen de forma natural en el ovario. Pero el control hormonal, como os comentaba antes, como ya sabéis, viene del cerebro, viene de la hipófisis. Entonces, es muy importante también tener claro que los efectos de las hormonas exógenas no solo van a tener un efecto local anticonceptivo en el útero o en los ovarios, sino que este efecto de las hormonas exógenas va a tener un efecto integral en todo nuestro organismo, en el aparato digestivo, en el respiratorio, en el endocrino, en el nervioso, etc., ¿no? Y un ejemplo muy importante de esto es cómo este aporte continuo de estrógenos va a tener un efecto directo en los neurotransmisores que producimos, ¿no? Van a aumentar la noradrenalina, las endorfinas y la serotonina, y esto nos va a generar un estado de ansiedad. Una cosa que me planteaba también, ¿no? Leyendo artículos y sobre este tema es que, claro, si suprimimos la ovulación con el objetivo de que este aumento anticonceptivo, lo podríamos equiparar a suprimir la producción de testosterona en hombres, ¿no? Con el mismo objetivo y obviamente esto es algo impensable. O sea, es impensable pensar que un método anticonceptivo pudiera suprimir la producción de testosterona en hombres. En cambio, está súper asumido y súper naturalizado la anovulación, ¿no? Suprimir la ovulación en las mujeres. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Vale, entonces, obviamente, los anticonceptivos hormonales tienen cosas maravillosas y en el año 1961, 1960-61, cuando se empezaron a comercializar, el contexto fue de revolución feminista total, pero es cierto que el contexto actual ha cambiado, ¿no? Y quizás ahora ya no están tan asociadas a una revolución de las libertades de las mujeres, ¿no? Tenemos, por suerte, ya muchas otras opciones, pero sí que están más destinados a disminuir el dolor en casos, por ejemplo, como la endometriosis. Son muchas veces necesarios también en mujeres que tienen síndrome de ovarios poliquísticos. Es decir, esta presentación no pretende criminalizar a los anticonceptivos hormonales, ni mucho menos. Simplemente conocer algunas cositas que a veces se nos olvidan. Esta viñeta, de hecho, me encanta de Liona, ¿no? Que, bueno, es aquí una chica tumbada en la camilla a punto de ir en la ambulancia, ¿no? Y el equipo médico diciendo, si solo tiene la regla, ¿no? Que un poco hemos normalizado mucho el dolor de regla y de manera muy fácil se recetan los anticonceptivos para disminuir estos dolores. Y repito, obviamente hay casos en los que están súper justificados y necesarios, como un caso de endometriosis o de ovarios poliquísticos, pero estoy segura que la mitad de mis alumnas que me dicen que toman anticonceptivos de hace 2 años eran molestias de regla de la menstruación que en lugar de intentar buscar el origen se enmascaran con la toma de anticonceptivos. Entonces, un poco quería trasladaros esto, ¿no? Como que al final los anticonceptivos hormonales lo que están haciendo es enmascarar posibles alteraciones fisiológicas, ¿no? Que pueden ser alteraciones en el flujo, dolores fisiológicos o desregulaciones que nos estarían informando de alguna carencia, de alguna disfunción, de alguna patología, pero que al estar tomando estos anticonceptivos quedan como escondidos, ¿no? No podemos realmente saber la causa de todas estas alteraciones. De hecho, en los últimos años se está viendo como las mujeres cada vez tienen sangrados más abundantes, más dolorosos y no hay estudios en los que se investigue esto. Lo que sí que está pasando es que cada vez se recetan más anticonceptivos, repito, sin ir a buscar la causa.
No entraré, pero obviamente hay otros efectos adversos, como puede ser el aumento de incidencia de cáncer de mama o de cervix, incluso se ha observado también. Entonces, lo que os decía, quería ir un poquito al sangrado por deprivación, ¿no? Entonces, si lo que hablábamos antes, si no es menstruación, o sea, si no hay ovulación, no hay menstruación. Entonces, las personas que toman anticonceptivos hormonales, que, bueno, imagino que los vuelvo atrás, en el caso de los orales, ¿no? Ya los conocéis, hay 3 semanas en las que estás administrando exógenamente hormonas y una semana de descanso, 7 días de descanso. Estas pastillitas que veis aquí, que son blancas, que a veces ni siquiera están en el blister, es placebo, no hay hormonas en estas pastillas. No tomarlas es lo mismo que tomarlas, o sea, es azúcar y otros excipientes. Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué hay estas pastillas aquí? ¿Por qué este sangrado si no es menstruación? Bueno, o sea, quería empezar diciendo eso, ¿no? Que no hay ninguna razón médica, fisiológicamente no es necesario este sangrado. Podríamos tomar anticonceptivos hormonales sin hacer este descanso, sin tener estos descansos en los que tenemos este sangrado que no es menstruación. Y el único inconveniente que tendríamos sería que el endometrio se va como engrosando un poquito, ¿no? Con la toma de anticonceptivos. Entonces, bueno, podríamos presentar molestias si no permitimos a nuestro endometrio que se descame. Cuando esto sucede, se pueden hacer estos descansos de 7 días y luego volver a empezar. O sea, ya sé que suena como un poco fuerte, ¿no? Y como yo creo que como mujer nos cuesta mucho pensar que no vamos a tener ese sangrado porque emocionalmente también necesitamos, ¿no? Quizá para saber que no estamos embarazadas, para sentir que seguimos teniendo nuestro ciclo menstrual, pero médicamente, fisiológicamente, no tiene ninguna función. Entonces, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué existe este sangrado? ¿Por qué en estas pastillas, en este blister de las 3 semanas con los días de descanso, existe ese descanso, existe esos días donde se permite al cuerpo sangrar? Por aquí la típica frase, ¿no? De con la iglesia hemos topado. Pues, ¿qué pasó? Que los inicios de los anticonceptivos hormonales, acordaros, 1956, 1960, mirada crítica de la Iglesia Católica, ¿no? Le parecía una aberración suprimir el ciclo menstrual, a como ir en contra de la voluntad de Dios. Y además, si recordáis, los creadores de esta primera píldora eran Pincus y John Rock. Pues uno de ellos, John Rock, era súper católico, entonces, pues bueno, también está un poco de acuerdo con esta mirada crítica de la Iglesia y lo que pensó, bueno, por pura estrategia de marketing, pensó que si simulaba un sangrado, algo parecido a la menstruación, pues podría vender más, ¿no? Porque se iba a vender como una menstruación real y sería aceptado por la Iglesia. Y además por muchas más mujeres, ¿no? Que el hecho de no tener ese sangrado natural podría hacer que lo vieran esas pastillas como algo, bueno, un poco malo para su cuerpo, ¿no? Si les permiten, en cambio, seguir teniendo la menstruación, es mucho mejor aceptado. Lo que os comentaba antes, ¿no? Obviamente también hay un sentido emocional, ¿no? Las mujeres se sienten más seguras o confían más en esa terapia anticonceptiva si sienten que siguen manteniendo su ciclo menstrual. Vale, no sé cómo voy de tiempo. Un poco para acabar, ¿no? Esta anticoncepción hormonal que se inicia como os decía, en un contexto de liberación femenina, se convierte un poco en una medicalización del ciclo menstrual. Además, bueno, os he puesto esta frase, ¿no? Medicalización además con M de mujer, ¿no? Porque creo que la medicalización, bueno, creo no, es así. La medicalización actual está muy, muy presente en los procesos fisiológicos de la mujer, entendiendo mujer como persona que tiene ovarios, útero, vagina, y justamente con procesos muy relacionados con la reproducción, ¿no? Con el ciclo menstrual, con el embarazo, con el parto, con la menopausia. Entonces, bueno, un poco poner en debate esto, ¿no? Cómo hemos pasado de una revolución de liberación femenina a una medicalización excesiva del ciclo menstrual, ¿no? En el que, bueno, acudes a una consulta ginecológica con un pequeñito dolor y ya sales con las pastillas y con un especialista médico además que te está diciendo esto te va a regular el ciclo. Cuando, bueno, repito un poco lo de antes, ¿no? Los anticonceptivos hormonales no regulan el ciclo.
Y bueno, un poco para acabar con esta frase de una activista catalana que creo que resume un poco esto que os estaba comentando ahora, que dice, a las mujeres se les crean y dictan sus deseos y necesidades para justificar luego cualquier forma de intervención con el pretexto de que son ellas mismas quienes la solicitan, ¿no? Que creo que es un poco lo que ha pasado, ¿no? Que hemos pasado esta liberación a una medicalización excesiva, que quizá tenemos parte de implicación, ¿no? En el sentido de que con el paso de los años hemos ido perdiendo esta conexión con nuestros ciclos fisiológicos y un poco lo comentaba antes una compañera en la anterior charla, con esta vida que llevamos de no tener tiempo, de no tener tiempo de estar ni siquiera resfriadas. ¿Cómo vamos a tener tiempo para tener molestias menstruales y tener que estar 3 días en cama? Entonces, lo más fácil es medicarnos y poder seguir con esta vida, ¿no? De no parar. Y bueno, un poco quería acabar con esta reflexión. Creo, no tengo ni idea del tiempo. Si me queda tiempo puedo buscar mis notas y ver si me he dejado algo. Ah, sí, ya sé que me he dejado. También me he dejado la bibliografía. Entonces, si alguien quiere que le pase algún artículo o alguna fuente donde he sacado información sin problema, una de las fuentes la tengo aquí al lado. Es este maravilla de libro que es Mujeres Invisibles para la Medicina, de Karma Valls. Es una de las fuentes de donde he sacado mucha información, que os lo recomiendo muchísimo. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias por estar al otro lado de las pantallas.